Vamos, hermanos, en esta hora a abrir la Sagrada Escritura. In this hour, my brethren, we're going to open the scriptures. Dios bendiga a nuestra hermana Andrea, amén, que nos va a colaborar en esta hora. Nos ubicamos allí en el Evangelio de San Lucas, We're going to read in the Gospel of Luke, capítulo 7, verso 13 y 14. Verses 13 to 14. Gloria a Dios, aleluya. Glory to God, hallelujah. ¿Estamos listos, hermanos? We are ready? Leemos a una sola voz con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. We read under the blessing of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. Aleluya. Pueden tomar su asiento, querido hermano, Hallelujah, you can take your seat. y reflexionaremos en la palabra de Dios bajo el tema compasión de Jesús ante el dolor humano. And we're going to speak under the title, Compassion from Jesus unto the Human Pain. Hay una gran diferencia entre la pasión y la compasión. There is a big difference among passion and compassion. Pasión es la acción de sufrir Passion is the action of suffering, y compasión es el sentimiento de tristeza causado por el sufrimiento de otra persona. and compassion is that feeling of sadness caused by another one. Jesús, el Hijo de Dios, se humanó Jesus, the Son of God, he was a human para venir a esta tierra a cumplir su misión. to come to this earth to fulfill his mission. No solo padeció por nosotros, sino que padeció con nosotros, He didn't only suffer for us, but with us. a tal punto de ponerse en nuestro lugar, Such a point to be in our place, sintiendo compasión por nuestro sufrimiento y dolor. feeling compassion for our suffering and pain. Esta historia de la resurrección de el hijo de la viuda de Naín This is a story about the son of this widow. no la mencionan los demás evangelios, solamente el evangelio de San Lucas. The other gospels didn't mention it, but just Luke. Nos comienza diciendo en el verso 11: They start telling us in verse 11. aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. And it came to pass the day after that he went into a city called Nain. Después de sanar al siervo de un centurión, After he healed the servant of a man, sintió en su corazón el deseo y la gran necesidad de ir a la ciudad de Naín. he felt in his heart that need to go to the Nain's city. Esto quedaba aproximadamente un día de camino. This was like almost one day walking. Era una pequeña aldea al sur de Galilea. It was a little town at the south of Galilee. Y esto nos muestra que Jesús no escogía las ciudades principales, las ciudades más grandes para ir a predicar, And this shows us that Jesus didn't choose the big cities to go to preach, sino que se preocupaba, le interesaban también las ciudades pequeñas y no tan conocidas. but he was worried also about the small city that there wasn't known in a big way. Y su visita allí a la ciudad de Naín no fue por casualidad. And his visit in the city of Nain, it wasn't by chance. Esa visita tenía un propósito especial. Has a special purpose. Había una necesidad muy importante. There was an important need. Hermanos, debemos tener en cuenta Brethren, we need to take into account que Jesús no llega a un lugar por casualidad. that Jesus didn't arrive to a place just by chance.
que Jesús no llegó a nuestras vidas por casualidad. that Jesus didn't arrive to our lives just by chance. Jesús llegó a nuestro hogar con un propósito especial, Jesus arrived to our home with a special purpose, con un propósito específico with a specific purpose, de suplir una gran necesidad, to supply a big need, de hacer un gran milagro, to perform a great miracle, de prestarnos una gran ayuda, to lend us a big help, un favor inmerecido. an unworthy favor. Nos dice la palabra del Señor It says the word of God que iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. that many of his disciples were with him and a great multitude. Esos muchos de sus discípulos no eran los principales discípulos que nosotros conocemos, Many of his disciples weren't the principal disciples that we know, los 12 discípulos. the 12 disciples. Aparte de esos 12 discípulos, Speaking about those 12 disciples, se habían añadido muchas personas más some other people were adding, interesadas para aprender a los pies del maestro. interested to learn by the feet of the master. Y este aprendizaje era día tras día. And this learning was day by day. Y dice la palabra del Señor que había otro grupo de personas And it says the word of God that there was another group of people. y son calificadas como una gran multitud. And it says the Bible that it's a great multitude. Estas eran personas que de pronto alguno de ellos le seguían por curiosidad. These were people that maybe by curiosity they followed Jesus. Otros porque eran simpatizantes de su mensaje. Other ones because we're interested about the message that Jesus had. Pero de pronto no les nacía en el corazón esa vocación. But maybe that desire, a dream born from their hearts. Bueno, y la palabra del Señor nos sigue diciendo And the word of God continues saying que Jesús llega cerca de la puerta de la ciudad. that Jesus arrived closer to the door of the city. Este era un lugar muy importante en la cultura bíblica. There was a very important place in the culture of the Bible. Era un punto de encuentro. It was a main point. Era un lugar de entrada y salida de muchas personas. It was a place when many people go out and go on. Entonces Jesús llega allí con aquellas personas que lo acompañaban. So Jesus arrived to this place with all those people that were with him. Y cuando Jesús llega allí, pues se encuentra con la escena And when Jesus arrived there, he found with the scene de una ceremonia fúnebre. of a ceremony of a dead person. Y la palabra del Señor nos dice que llevaban a enterrar a un difunto. And the word of God says that they were taking a person to bury. La palabra del Señor nos describe que era hijo único de una mujer viuda. The word of God, it says that he was the only son of his mother. Con ella también iba mucha gente. Also, many people were with her. Dice que iba acompañándole mucha gente de la ciudad. It said that many people was with her. Esto quiere decir que mucha gente compartía con ella este momento de dolor y de sufrimiento. That means that many people share with her this moment of pain and suffering. Y nos dice la palabra del Señor que allí entre toda esa multitud, And it says the word of God that among all this multitude, la mirada del Señor se dirigió solamente a una sola persona. the eyes of the Lord were on just one person. Los ojos del Señor son grandes y poderosos. The eyes of the Lord are big and powerful. Hermanos, porque el Señor conoce nuestra gran necesidad. My brethren, because the Lord knows our great need. El Señor conoce aquellos corazones que tienen fe en Él. He knows all those hearts that have faith in Him. El Señor conoce aquellos corazones que están buscando al Señor verdaderamente. The Lord knows all these hearts that are seeking Him in a truly way. Y nos dice la palabra del Señor que el que busca al Señor con un corazón verdadero And it says the word of God that the one that seeks the Lord with a true heart será hallado por Él. will be found by Him.
De pronto, el milagro que ocurrió antes con el siervo del centurión Maybe the miracle that happened before with this man fue muy diferente al milagro de esta mujer viuda. was very different to the miracle that this widow had. Porque nosotros vemos que muchos milagros que el Señor hizo, Because we see that many miracles that the Lord performed, los interesados en recibir el milagro the interested ones to receive it, acudieron al Señor, they go to the Lord. se postraron delante de Él, They bow down before him. le imploraron misericordia, They beg for mercy. le rogaron que les hiciera el favor. They ask him to perform that miracle. Pero nosotros nos damos cuenta But we notice que con esta mujer no fue así. that with this widow, it wasn't like that. Esta mujer no sabía que Jesús había llegado. This woman didn't know that Jesus arrived. No vemos aquí que esta mujer le pidió al Señor y le rogó que resucitara a su hijo. We don't see here that this woman begged to the Lord to ask him to resurrect his children. Aquí encontramos la compasión del Señor. We find here the compassion of the Lord. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? How many of you give glory to our Lord? Porque Él es compasivo Because he has compassion y Él se identifica con nuestro momento de dolor. and he identified with our pain moment. Él se identifica con nuestro momento de necesidad. He identified with our need Y Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. and he knows who is each one of us. Y Él sabe dónde estamos. And he knows where we are. Nosotros nos damos cuenta que Jesús llegó allí We can notice that Jesus arrived there y no preguntó cuál necesidad hay en esta ciudad de Naín. and he didn't ask which need the Nain city had. No preguntó dónde hay una persona que necesite que yo le haga un milagro. He didn't ask for a person that needs a miracle from him. Él siendo Dios, He, being God, ya sabía knows cuál era ese corazón who necesitado. was that need heart. ¿Cuál era esa persona que estaba en una tristeza grande? Who was that person that was in a great sadness? ¿Cuál era esa persona que en ese momento tenía un corazón destrozado? Which one? That's that person that had that broken heart. Era la segunda vez que esta mujer pasaba por este terrible It dolor. was the second time that she went through this difficult moment. Ya había experimentado ese dolor profundo al morir su esposo. She experienced the deep pain when her husband Se died. sentía desamparada. She felt lonely. Pero su hijo But her son era un sustento emocional para ella. was an emotional sustain. Era quien le acompañaba. Was the one that was with her. Era quien le escuchaba. Was the one that heard Era her. quien dialogaba con Was ella. the one that talked with her. Y era un sustento económico también. And was also an economic sustain. Pero al pasarle esta segunda experiencia, But when this second experience happened, ahora muere su único hijo. now his only son died. Nosotros nos podemos colocar en el lugar de esta persona. We can be in the place of this Podemos person. imaginar cómo estaba esta mujer. You can imagine how this woman was. Se sentía ahora sí sola. She felt lonely. Y un triste dolor porque era un joven. And it was very sad because it was a young man. Como decimos, este muchacho en la plena flor de la As juventud we says, this young man in the flower of his youthness. había muerto. He died. No sabemos de qué murió. I don't know, or we don't know what was the reason. Solo nos dice la palabra del Señor que murió este joven. The word of God just told us that this young man died. Y en ese momento de gran necesidad de esta mujer, And in this moment of that big need of this woman era que ya iban saliendo de la ciudad. was that they were going out from the city, Queriendo decir, ya no queda más. telling us that there wasn't more. Salimos a enterrarlo. We go out to bury him. Porque las leyes judías no permitían que dentro de la ciudad enterraran un difunto. Because the Jewish laws didn't allow to bury someone inside the city. Por eso tenían que sacarlo. That's why they need to go out. Y como les dije, hermanos, And as I told you, my brethren, era una gran multitud. it was a great multitude. Porque mucha gente venía con Jesús. Because many people went with Jesus. Y mucha gente también
de la ciudad acompañaba a esta mujer. And also many people from the city were with this woman. Así es que se encontraron estas dos multitudes. So they have like an encounter, these both multitudes. Y en esta puerta de la ciudad And in this door of the city, se encontró la muerte con el autor de la vida. death found with the author of life. Aleluya, ¿cuánto damos gloria a Dios? Hallelujah. How many of you give glory Porque to en God? Cristo hay esperanza. Because in Christ we have hope. Cristo es la única solución para nuestro problema. Christ is the one solution for our problem. Cristo es la única salida en el momento de apuro. Christ is the only help that we need. Cristo es el único que nos da momentos de gozo en medio de la tormenta. Christ is the only one that gives us joyful moments in the midst of the storm. Y entre toda esa multitud, And among all this multitude, el Señor vio únicamente a esta mujer. the Lord saw just this woman. Algo había en esta mujer que a Dios le agradó. Something was inside the woman that was pleasing from the Lord. Algo había en esta mujer que llamó la atención en nuestro Señor Jesucristo. There was something inside the woman that called the attention of our Lord. Algo había en esta mujer que hizo que el Señor se compadeciera y se acercara a ella para ayudarla. There was something inside her that moved to compassion to the Lord and to come closer to her. Hermanos, vale la pena ser fiel a Dios. It is worth it to be faithful unto God. Vale la pena amar a Dios. It is worth it to love God. Vale la pena honrar a Dios. It is worth it to honor God. Vale la pena creer en su palabra. It is worth it to believe in His word. Porque en ese momento de angustia y de dolor, Because in this moment of anguish and pain, el Señor viene a nuestro favor con toda seguridad. the Lord comes to us with all assurance. Porque nos dice la palabra del Señor que Él no deja en vergüenza a los que confían en Él. Because it says the word of God that He is not going to shame the ones that trust in Him. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. And a strong tower is the name of our God. A Él corren los justos y serán levantados. The righteous run unto Him and will be arise. A Él corren los justos y serán To socorridos. whom all the righteous run and they're going to be helped. Invocamos su nombre con todo el corazón y con fe y seremos salvos. We call upon the name of the Lord with all faith and we're going to be saved. Y veremos la mano de Dios moviéndose a nuestro And favor. we're going to see the hand of God working for Veremos el us. brazo poderoso de Dios We're moviéndose a going to nuestro see favor. the powerful arm of God to our favor. El Señor nos mira. ¿Cuánto lo creemos? The Lord is looking at El us. Señor nos ve. ¿Cuánto lo creemos? The Lord is looking at us. How you believe it? Y esa mirada del Señor es alentadora. And His eyes are positive to us. Solo esa mirada del Señor nos conforta. Yet His eyes comfort us. Solo esa mirada del Señor nos habla. Speak to us. Tenemos el caso del apóstol Pedro. We have the case of Apostle Peter Cuando le falló al Señor, when he failed God. el Señor le anunció, The Lord announced it. le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Before the animal cracked 3 times, you are going to deny me. A Pedro, lamentablemente, se le olvidó esta voz de advertencia. To Peter, forget this voice of advertising. Y cuando el gallo hubo cantado, And with this rooster cock sing, él se acordó de la palabra del to Señor. remind of the word of Jesus. Pero nos dice el registro bíblico But it says the Bible que cuando él iba saliendo, miró al maestro. that when he was going out, he looked up to the master. Y el maestro miró a Pedro. And the master looked Peter. Y esa mirada no era una mirada de acusación. And it wasn't an eyes that were pointing at him. Esa mirada no era una mirada de señalamiento. He wasn't pointing to him. Esa mirada fue una mirada de amor y compasión. It was a look of compassion and love. Y esa mirada hizo que Pedro reconociera que fue un gran pecado el que él cometió. And this look take to Peter to recognize this great sin that he did unto Jesus. Esta mirada hizo que Pedro se conmoviera y sintiera tristeza.
This look moved Peter to compassion and to feel sadness. Y dice la palabra del Señor que salió y lloró amargamente. And it says the word of God that he went out and he wept. Se arrepintió de todo corazón y Dios lo transformó. He repented wholeheartedly and the Lord forgave him. Hermano, porque el verdadero arrepentimiento es el que cuenta delante de Dios. Because the true repentance is the one that is veiled before God. Y a Dios nadie lo puede engañar. And anyone can deceive God. Él sabe cuando una persona viene a sus pies He knows when someone comes to his feet con un arrepentimiento sincero. with a truly and sincere repentance. Y Él sabe también cuando una persona And he knows also when a person viene fingiendo que se arrepiente come to him solo por alcanzar un interés. just to reach an interest. Y Dios bendijo a Pedro y lo levantó And the Lord blessed Peter and he rose him porque up su arrepentimiento fue sincero. because his repentance was true. La palabra del Señor nos dice en Éxodo capítulo 3 verso 7. The word of God, it says in Exodus chapter 3, Gloria a Dios. Éxodo capítulo 3 verso 7. verse 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Aquí vemos los ojos misericordiosos de nuestro Dios, Here we see the merciful eyes of our God, mirando la aflicción de su pueblo, looking the affliction of his people que estaba en opresión, that was in oppression, que estaba con carga de mucho trabajo that was with many work upon them, por aquellos que se creían sus señores. for those one that believed that they were the masters. Y algo poderoso que el Señor dice: And something powerful that the Lord says, he conocido sus angustias, I have surely seen your anguishes. he conocido sus tristezas, I have seen your sadness. he conocido aquello que los tiene agobiados. I have known all the things that have you in oppression. Y hoy el Señor te dice en esta hora: And today the Lord tells you in this hour, conozco tu aflicción, I know your affliction, por esa mala noticia que has recibido. for that bad news that you received. Quizá no le está yendo bien en el trabajo. Maybe in your job is not the best Quizá one. usted está enfermo o tiene un familiar enfermo. Maybe you are sick or have a relative that is sick right now. Ha recibido una mala noticia de un ser querido. You have received a bad news from a relative. Pero el Señor nos dice en esta hora: he visto tu aflicción. But the Lord tells us in this hour, I have seen your affliction. Conozco tu angustia. I know you're anguished. Aleluya, hermano, no hay nada más precioso de que el Señor conozca nuestra situación. Hallelujah. How precious is that the Lord knows our situation. No hay personas que conozcan nuestra necesidad, nuestra situación. There are no person that knows our need, our situation. Nadie, nadie. No one. No hay inteligencia humana. There ain't no No hay sabiduría humana human intelligence que pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón, that can enter into the deepest part que of our pueda heart, conocer nuestros pensamientos, that can know our thoughts, que pueda conocer nuestras palabras antes de que la hablemos, that can know our words before we speak, que conozca that knows las intenciones de nuestro the corazón. intentions of our hearts. Nadie, No one, ninguna persona any person lo puede hacer. can do it. Solo el Dios vivo, Just the living God, solo nuestro Dios al cual servimos, just the God that we serve, un Dios todopoderoso. an almighty God. Qué maravilloso. How marvelous it is. Qué maravilloso es el How Señor, marvelous is our Lord, que en medio de tantas personas, de tanta multitud, that in the midst of
many people in a multitude, los ojos del Señor se fijaron única y exclusivamente en esta mujer. the eyes of the Lord were upon this woman. Los ojos del Señor se pasean aquí en su casa. The eyes of the Lord are in your ¿Cuántos house. creemos que la mirada del Señor está aquí? How many of you believe that the look of the Lord Cuando is here? nosotros le adoramos y levantamos nuestras manos When a we Él, praise Him and raise up His hand el unto Him, Señor mira nuestro the corazón. Lord looks our hearts. Y Él sabe si nuestra intención es santa o es carnal. And He knows if our intention is holy or is from Él our sabe flesh. si lo hacemos con sinceridad o con He hipocresía. knows if we do it truly or with hypocrisy. Él sabe cuáles son las manos que se levantan que son He santas. knows the hands that rise up that are Y cuáles holy. son las manos que se levantan fingiendo pero que están manchadas de And pecado. which are not that are full of sin. ¿Cuántos creemos que Él lo sabe How todo? many of you believe that He Los knows ojos del everything? Señor están en este The lugar. eyes of the Lord are in this place. Los ojos del Señor están sobre aquellos que son fieles. The eyes of the Lord are upon those ones that are faithful. Y Él conoce a los que son fieles. And He knows the one that are faithful. Él conoce a los que de verdad son íntegros. He knows the one that really have integrity inside them. Él conoce a los que de verdad le aman. He knows the one that really, truly loves Him. Aleluya. Hallelujah. Y Él se acerca entre la multitud And He come closer among the multitude. y ve a esta mujer. And He saw this woman. Y se compadeció de ella. And He had compassion of her. Esto nos quiso decir This trying to told us que se puso en los zapatos de esta mujer. that He was in the shoes of this Y en woman. este momento, Él también sintió que su mismo corazón estaba destrozado. And also in that moment He felt that his heart was broken. Él también sintió que desfallecía como esta mujer. He felt that he was also like dying as this woman. Él también sintió que todas sus ilusiones y todo se derrumbaba. He felt that all this illusion go down. Él se identificó con el sufrimiento de esta mujer. He identified with the suffering of this woman. Hermano, no estés triste. Brethren, don't be sad. No te sientas solo. Don't feel alone. No te sientas desamparado. Don't feel homeless. No te sientas sin esperanza. Don't feel without hope. Sepas que Dios te conoce Know that the Lord knows you. y que los ojos del Señor se colocan sobre su vida. And His eyes are upon your life. Que los ojos del Señor miran su angustia y su necesidad. That His eyes are looking to your need and anguish. Los ojos del Señor están mirando su preocupación y su The tribulación. eyes of the Lord are looking your tribulation. Hermanos, no vamos a estar más tristes. Brethren, we're not going to be sad anymore. Vamos a correr a los pies del Maestro. We're going to run to the Master's feet. Porque Él es nuestro descanso. Because in Him we can rest. Porque Él es nuestro verdadero reposo. Because He is our truly peace. Vamos a colocar todas nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones delante de Él. We're going to cast all our anxiety in Porque Him. vamos a saber y vamos a entender Because we're going to know and understand que solo Él sabe tener cuidado de that nosotros. just Him take care of us. El Señor no nos va a hacer daño. He is not going to cause us pain. Hay muchas personas que temen venir a los pies de Cristo There are many people that are fearful to come to the Master's feet porque piensan que Dios les va a hacer daño. because they think that the Lord is going to make them to feel pain. Porque piensan que no van a ser capaces de perseverar hasta el fin. Because they feel that they're not going to be able to persevere until the end. Usted ha oído muchas personas a las cuales usted evangeliza You have heard many people when you evangelize them que dicen, no quiero recibir a Cristo en mi corazón. that said, no, I don't want to receive Jesus in my heart Porque de pronto le falle because maybe I can fail Him. y el nombre de Dios es tan santo, tan puro, And the name of God is so pure, so holy que me da miedo traicionar that al I feel Maestro. fearful to give Him our back. Entonces prefiero más bien So I prefer no dar este paso de to then arrepentimiento. give this step of repentance. Prefiero más bien I prefer seguir en esta condición de to pecado. continue in this sin. Pero amigo, no desconfíe del poder de Dios. But friend,
trust in the power of God. Si decides colocar tu mano en el arado, If you decide to put your hand, el Señor te ayudará para no volver atrás. the Lord will help you so that you can go back. Muchos creyentes sienten miedo a acercarse al Señor. Many believers feel fear to come closer to the Lord Porque dicen, cuando yo me dispongo a consagrarme, because they say, when I started to consecrate unto Him, entonces Satanás se levanta para hacerme la vida imposible. so Satan arise to make me my life in a possible way. Y me da miedo que Satanás me haga la guerra. And I feel fear that the devil start to have a war with me. Entonces, mejor me quedo siendo un cristiano indiferente. So I started to be a simple Christian. Hermanos, no dudes en acercarse al Señor con todo su corazón. Please don't doubt in coming closer to the Lord. Acerquémonos a Él en plena certidumbre de fe. Come closer to Him in faith. Acerquémonos a Él con toda confianza. Come closer to Him with all confidence. Porque el Señor nos ayudará. Because He is going to help us. Porque hay promesas en la palabra de Dios. Because there are promises in the Word of God. Que cuando estemos cansados, Él nos dará nuevas That when fuerzas. we are tired, He's going to give us new strength. Que cuando estemos en momentos de That tentación, we're going to be in moments of temptation. Él que es todopoderoso He is He's almighty. nos va a socorrer en ese momento. He's going to help us in that moment. Y no nos dejará ser tentados And He's not going to let us be tempted más de lo que nosotros podamos more resistir. than we can resist. Y vemos que Dios, el Señor, se compadeció de esta mujer And we can see that the Lord had compassion on this woman. y le dijo, no llores. And He said, weep not. No era una frase vacía. It wasn't an empty phrase. Quizás si otra persona se lo hubiera dicho, no hubiese producido tanto efecto. Maybe if other one said this phrase to the woman was a different effect. Pero cuando el Señor le dijo, no llores, But when the Lord says, weep not, le estaba dando una esperanza He was giving her a hope de que algo poderoso iba a suceder en ese momento. that something powerful were going to happen in that moment. De que Dios iba a transformar ese momento de dolor That en the un Lord- momento de gozo. That the Lord were going to transform this moment of pain into a joyful moment. Y le dijo, no llores. And He said, weep not. En esos tiempos de los judíos, In those times of the Jews, en esos ritos fúnebres, in those times of these funerals, se acostumbraba a contratar un grupo de personas como endechadores. they were accustomed to ask for people that were going to cry in that moment, Que ellos lloraban that they cried, y sabían llorar, and they know how to do it, demostrando tanto dolor showing so much pain que hacían llorar a todos los that acompañantes. they made cry the other ones that were there. Y indudablemente allí había mucha gente llorando, And also in that place there were many people crying, pero esas lágrimas no eran sinceras. but these tears were not sincere. Pero ese llorar era fingido. But this weeping was false. Pero solamente había allí una mujer que lloraba con un corazón destrozado. But there was just woman that was crying with a broken heart. Hermanos, el Señor conoce nuestras My lágrimas. brethren, the Lord knows our tears. El Señor conoce esas lágrimas en su oración. He knows those tears in your prayer. El Señor conoce esas lágrimas allí en su lecho. The Lord knows those tears in your bedroom. Cuando hay madres que lloran por sus hijos. When there are mothers that cry for their children Porque son hijos rebeldes. because maybe are rebelled, Porque son hijos que se han apartado de los caminos de Dios. maybe are backsliders from the way of the Lord, Porque son hijos que están pervertidos. maybe are children that are perverse, Que quizá están hundidos en la drogadicción, maybe they are drawn in drug addiction, en otros vicios. in other vices. Y estas madres sufren. And these mothers cried Porque el anhelo de ellas es ver a sus hijos aquí en la iglesia, because their desire is to see their children in the church, sirviéndole al Señor. serving the Lord.
Estas madres están haciendo ayunos. These mothers are fasting. Estas madres, todas sus oraciones, no hay oración que no lloren en la presencia de Dios. There are no prayers when they cried. No hay oración que no clamen con verdadera entrega, There is no pray when they cry to the con Lord verdadera fe, with all faith, para que Dios traiga a esos hijos. so that the Lord bring these children, Esas esposas que lloran, those wives that para que cry, Dios traiga a ese esposo so that the Lord can bring their que se fue del husbands hogar, that go out from their homes, que la abandonó con sus hijos that abandon her with his or y her quizá children, está en brazos de un amante. and maybe are in the arms of other one. Son momentos duros, There are difficult moments. son momentos difíciles. There are difficult moments. Nadie más lo sabe, Anyone knows. solo esa persona que los está sufriendo. Just that person that is suffering that moment. Pero quiero decirle But I want to tell you que nuestro Señor Jesucristo that our Lord Jesus Christ está sintiendo también ese momento de dolor. is feeling also that moment of pain. Está sintiendo ese momento de It's tristeza. feeling that sadness, that moment of sadness. Está sintiendo ese momento de vergüenza por el cual usted está It's pasando. feeling that moment of shameless that you are feeling and happening right now. Pero el Señor ve su angustia. But the Lord is looking to your anguish. Se compadece de su situación. He had compassion upon your situation. Y en este momento le dice, no llores. And in that moment, he told her, weep not. El Señor Jesucristo no levantó la voz y le dijo a los endechadores, no llores. The Lord didn't shout to this person, said, weep not. El Señor se acercó, fue a esta mujer He y came le dijo closer. a ella, no llores. He came closer to this woman and he said, weep not. Dice la palabra del Señor que se acercó a ella. It says the word of God that he come closer to her. Aleluya. ¿Y cuántos estamos sintiendo que el Señor se acerca a nosotros? Hallelujah. How many of you are feeling that the Lord is come closer to ¿Cuántos us? cuando venimos a la casa de Dios sentimos que Él se coloca allí a nuestro lado? How many of you believe that when you are in the house of the Lord, he is there Cuando by your estamos side? allí en el puesto y estamos adorando a Dios, When we are in our seat and we are praising the name of our God, sentimos que su bendición desciende en nuestra we vida. feel that his blessing is upon our lives. Sentimos que el fuego del Espíritu Santo desciende en nuestro ser. We feel that the fire of the Holy Spirit is upon our lives. Sentimos que la palabra de Dios está llegando a lo más profundo de nuestra vida. We feel that the word of God is arriving to the deepest part of our lives. Que esa palabra nos está dando fe y confianza. That this word is giving us faith and confidence. Que esa palabra nos está dando una esperanza viva. That this word is giving a living hope to our lives. Hermano, qué hermoso es en nuestra vida cristiana My brethren, how beautiful is in our Christian life. sentir esperanza en Dios. Feel hope in God. Que estamos pasando momentos difíciles, That we are facing difficult times. pero sentimos esperanza de que eso pasará. But we feel hope that is going to pass. Que estamos pasando necesidades, That we are facing needs. pero abrigamos la esperanza de que una puerta se abrirá. But we have that hope that a one door is going to be open. Que estamos pasando momentos de enfermedad, de tribulación en la casa, That we are facing moments of sickness, of tribulation at home. pero sentimos la esperanza y la confianza que una fuente de provisión se va a abrir. But we feel that hope and faith that a provision will come from Que Him. una puerta de bendición se va a abrir. That a door of blessing is going to be open. ¿A dónde estará esa puerta? Where is that door? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? From which place is ¿De going to dónde be vendrá nuestra ayuda? our help? ¿De dónde vendrá nuestro auxilio? From where is going to come our help? Este socorro viene solamente de Jehová, Comes just from the Lord, el cual ha hecho los cielos y la tierra. the one that made the heaven and the Y si el earth. Señor ha sido poderoso And if para hacer los cielos y la tierra, And if the Lord has been powerful to create the heavens and earth, ¿cuánto más no hará cosas más elementales en nuestra how much vida? He's going to perform miracles in our lives. El Señor hará cosas extraordinarias en nuestra vida. He's going to do extraordinary things in our Él lives. es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. He is the same of yesterday, today, Su and poder to es the ages. inmutable. His power, El Señor no ha cambiado. He hasn't changed. El Señor sigue escuchando nuestro ruego. He's still listening to our backs. El Señor se sigue colocando a nuestro lado. He is still by our side. El Señor nos sigue tocando. He's still touching us.
el Señor se acercó a ella, He come closer to her. se acercó a esta multitud. He come closer to this multitude. Y dice la palabra del Señor que tocó el féretro. And it says the word of God that he touched the bear. Esto era algo absurdo. There was something strange. El que tocaba un féretro The one that touched this bear, se contaminaba, he was contaminated. quedaba inmundo. He became, Pero nuestro Dios es todopoderoso. but our God is so powerful. Y todo lo inmundo que Él toca And all the things that he touched, se purifica. purified. Todo lo sucio que Él toca All the dirty things that he es touched, santificado. it's sanctified. Hermanos, el Señor nos ha tocado The Lord had touched us. y nos ha libertado de la esclavitud del pecado. And he has given us freedom from the slaveness of sin. Nos ha limpiado de esa suciedad de pecado. He cleanses of those dirtiness of sin. Y el Señor nos ha santificado. And he has sanctified us. El Señor nos tocó He touched us y nos hizo templos suyos. and makes us temple, his temple. Ahora somos templos del Espíritu Santo. Now we are temples of the Holy Ghost. Después de ser una casa sucia, For we were a house, a dirty house, después de ser una casa vacía, to be a deep house. hemos sido llenados We have been filled de su gracia, of his grace, de su poder, of his power, de una luz of a preciosa. precious light. Hemos sido llenos de We santidad. have been filled of holiness. El Señor nos ha llenado de su The Lord misericordia. has filled us with his mercy. Ya no estamos vacíos. We are not empty. Ahora nuestra copa está rebosando. Right now, our cup is moving. Hermanos, el Señor nos llena y nos llena tanto The Lord fills us in such a way hasta que nuestra vida esté rebosando. until our life is full. El Señor quiere que cada uno de nosotros estemos rebosando. The Lord wants us to be like that. El Señor no nos quiere llenos un cuartico. He didn't want us to be full, just few, El Señor no nos quiere llenos por la mitad. or for the medium part, El Señor no nos quiere llenos 3/4. just 40. El Señor nos quiere ver llenos en su totalidad. He wants to see us overflow. Y después de que estemos ya llenos, And when we are full, no interesa. it doesn't matter. La gracia del Señor sigue fluyendo. The grace of God is still Así flowing and estemos flowing. llenos. Even though we are Le overflowing, decimos, Señor, lléname we más. said to the Lord, fill me more. Que no solamente quiero estar lleno That I not internamente, only want to be filled inside me, también quiero que esa llenura, also that feeling salga. go out. que esa llenura de su gracia y de su Espíritu That Santo feeling of His grace and His Holy Ghost rebose overflow y que llene a las personas que están a mi and fill the alrededor. ones that are surrounding me. Que esa llenura que hay en mí, que está rebosando, That feeling that is overflowing inside me alcance a otras personas que están vacías. can reach all the ones that are empty. Llene a otros que también necesitan ser Fill llenos. others that really needs to be filled by El you. Señor quiere hacer grandes milagros en nuestra The vida, Lord wants to perform great miracles in our lives así como lo hizo con aquella viuda in the way that He did it with this widow. que no tenía sino una vasija de aceite. That she have just vessel of Y oil. Dios a través del profeta le dice, And through the prophet He said, consiga muchas vasijas más. look for more and more vessels. Ella consiguió en su casa las pocas vasijas, She was looking in her house the few vessels pero el that she Señor le had. dijo, busque más But the vasijas. Lord told him, look more, Y look fue more. a la casa de sus vecinos y consiguió más And she vasijas. went to the house of the Y neighbors and they todas started to esas seek. vasijas fueran llenas de aceite. And all these empty vessels were Y filled nos of dice oil. la palabra del And it Señor says the word of God que cuando las vasijas se acabaron, that when the vessels finished, entonces cesó el aceite. so the oil stopped. Queremos que el aceite fresco del Espíritu Santo cese. We want that fresh oil of the Holy Spirit stop. Yo no quiero que el aceite fresco del Espíritu Santo se acabe en mi I don't vida. want that fresh oil of the Holy Spirit
finish in our Por eso life. siempre mi vasija debe estar dispuesta. That's why my vessel always have to be willing. Por eso siempre mi vasija debe estar en buena posición para ser My llena. vessel have to be in a good position to be filled. Por eso mi vasija siempre debe estar boca arriba. My vessel always prepared to receive. Y por eso debo tener cuidado de que mi vasija no esté averida. And that's why I need to be careful that Que my no vessel be esté broken. rota. Not broken. Que no esté en mal estado. In a horrible mood. Para que ese aceite no se pierda. So that add oil can be lost. Porque si nuestra vasija está rota, Because if our vessel is ese broken, aceite se va a perder. that oil is going to be Porque lost. se va a salir. Because it's going to be out. Se va a desperdiciar. Just out from us. Y no va a producir ningún efecto en mi And it's vida. not going to produce an effect inside my life. Hermanos, Brethren, debemos buscar a Dios we need to seek con God corazones sinceros, with sincere and truly con hearts. corazones dispuestos. With willing hearts. Debemos venir a la casa de Dios We need to come to the house of the Lord con hambre y sed with famine or being thirsty of the para word of ser God. saciados de la bendición de Dios, To be full of the blessing of God. para ser llenos en totalidad de la bendición de Dios. To be filled in a complete way of the blessing of God. La bendición que Dios nos está dando en esta noche The blessing that He has given us tonight. no está siendo en vano, It's not in vain. no está siendo perdida, It's not in vain. porque aquí hay un pueblo que la está recibiendo, Because here there is a people that is receiving porque it. aquí hay una iglesia que la valora, There is a church that is receiving porque this. aquí hay hijos de Dios que son sabios y la saben aprovechar, Because our children of God that are wise and know how to take advantage of porque it. aquí hay hijos que se apropian de esa bendición Because our children to take this blessing. y dicen, esa bendición es para mí. And they say, this blessing is for me. Yo no me voy de este lugar sin ser bendecido por el I'm Señor. not going from this place if I'm not filled with the presence of God. Yo no me voy de este lugar sin recibir lo que necesito de Dios. I'm not going from this place if I don't receive what I need from the Lord. Yo no me voy de este lugar sin sentir la mano de Dios sobre mí. I'm not going from this place if I don't feel the hand of the Lord upon me. Aleluya. Hallelujah. El Señor tocó el féretro. The Lord took the Y beer. nos sigue diciendo el registro bíblico que los que lo llevaban se detuvieron. And it says that they that bear him stood still. Porque cuando la presencia del Señor llega a un lugar, Because when the presence of God arrived to a place, hay que prestarle atención. we need to pay attention. Cuando Dios nos habla, When God spoke or cuando speak to Dios us, nos llama when He called us, para que tengamos una cita privada con Él, so we have a private time with Him, todo lo terrenal se tiene que detener. all the earthly needs to stop. Lo que estamos haciendo, hermanos, debemos ponerlo a un lado. But we are doing, we need to leave it aside. Porque nada es más importante que oír a Dios. Because there is anything important than hearing our Lord. Porque nada es más importante que ser ministrados por Él. Because there is anything that it's more important to be Porque ministered by nada es Him más importante de recibir ese mensaje auténtico de parte de Dios. than to receive this authentic message from Him. Entonces, los que lo llevaban se detuvieron. So the ones that buried Him stood still. Ellos percibieron They noticed que esa voz that voice era una voz poderosa. was a powerful voice. Ellos percibieron They noticed que ese personaje that this character era un personaje especial, was a special person. que era una persona diferente a las demás, There was a different person from the other ones porque tenía autoridad. because had authority. Hermanos, la palabra de Dios tiene autoridad. My brethren, the word of God La have palabra de authority. Dios tiene poder. The word of God have Y power. cuando Dios habla, las tinieblas huyen. And when God speaks, all Cuando the Dios wicked run. habla, algo sucede. When He said something, it's going to happen. Cuando Dios habla, las cosas no pueden seguir igual. When God speaks, things are not in the same way. Cuando somos encontrados por Dios, no podemos seguir siendo los mismos. When we have that encounter with God, we're not the same. Un cambio hay en nuestra vida. There is a change in our lives. Y entonces se detuvieron y el Señor habló. So they stood still, and Jesus said, Qué hermoso. how beautiful. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios nos habla. When we have a willing heart, He
speak to us. Cuando hay una persona que muestra su gran interés por Dios, Dios le habla. When there is a person that shows he's interested to him, the Lord speak to that person. Dios le sale al encuentro He came to that encounter porque esa palabra va a ser aprovechada. because this word is going to have advantage. Y entonces el Señor ya se dirigió al muerto. So the Lord goes to the deaf person. El Señor ya se dirigió al difunto He goes to the deaf person. y le dice, joven, a ti te digo, levántate. And he said, young man, I say unto thee, arise. Aleluya. Aleluya. El Señor se dirigió personalmente a esa persona que necesitaba el He milagro. went directly to the person that needed that miracle. Muchas veces el Señor se ha dirigido personalmente a mí Many times the Lord have come closer just to me. y usted no ha escuchado ni se ha dado cuenta cuando Dios me está tratando. And maybe you didn't hear that he was working or dealing with me. Muchas veces Dios se ha dirigido personalmente a usted Many times the Lord have come closer just to you. y nadie más a su alrededor se ha dado cuenta que Dios a usted lo está tratando. And anyone didn't know that he was dealing with you. Y usted ante esa palabra And you, before this word, se ha conmovido you have moved y ha llorado. and you have cried. Ha quebrantado su corazón Your heart have been broken porque esa palabra ha sido para usted. because that word was for you. ¿Cuántos creemos que Dios tiene una palabra personal? How many of you believe that he have a personal Dios tiene word? una palabra apropiada para cada uno de nosotros en el momento. He have a special word for you in the moment. Esa palabra va dirigida para usted de acuerdo a su necesidad. That word is directly for you according to your need. De acuerdo a la circunstancia que en este preciso momento usted está pasando. According to the circumstances that you are facing in that moment. Porque solo Dios te conoce. Because just God knows you. Joven, a ti te digo, levántate. Young man, I say unto thee, arise. Y esta palabra que tiene poder And this word that have power, obró el gran efecto en este difunto. work that great effect in that person. Y este muerto se incorporó. And it said that the one that was dead sat up. Y este muerto volvió a la vida. This dead person come again to life. ¿Cuántos creemos que Dios nos puede hacer volver a la vida? How many of you believe that the Lord can give you life once again? La palabra del Señor nos dice The word of God says que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, that we were dead in our sin and trespasses. Él nos pasó de la muerte a la vida. He took us from death unto life. Y este muerto se incorporó And this dead sat up y comenzó a hablar también. and began to speak also. Amén. Amen. Mire que Dios se dirigió a él y le habló. Look that Jesus come closer to him and he spoke to him. Este muerto resucitó y también le habló a Dios. This dead person arose again and began to speak also to Jesus. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. That is what the Spirit of the Lord do in our lives. Cuando Él nos habla y nosotros creemos a su voz When he speaks to us and we believe to his voice. y nosotros obedecemos la orden que Él nos está And dando. we obey the order that he has given us. Él le dijo a este joven, joven, a ti te digo, He said to this man, young man, levántate. I say unto thee, arise. Y este muerto entendió que era con él el asunto. And this dead person understood that was with him. Oyó la voz de Dios y obedeció. He heard the voice of God and obeyed. Se levantó. He sat up. Recibió la vida de Dios. He received life from God. Y habló también. And he spoke Comenzó also. a hablar. He started to speak also. Aquellos creyentes Those believers que hemos experimentado la vida de Dios dentro de nosotros. that have experienced the life of God inside our lives. El Señor nos ha hablado por su palabra poderosa. The Lord have spoken through his powerful word. El Señor nos ha hablado por su palabra que es vida. The Lord have spoken through his word that is life. El Señor nos ha hablado por su palabra que quita toda muerte. The Lord have spoken through his word that he's going to take out all death. El Señor nos ha hablado por su palabra que quita toda tibieza y toda indiferencia
indiferencia He espiritual. had spoken through His word that He is going to take out all spiritual El indifference. Señor nos ha hablado por su palabra que quita la pereza espiritual y la apatía para servir a Dios. He has spoken through His word that He took out all slowness, spiritual slowness, Esa apatía que tiene a muchas personas con la boca cerrada. that had many persons with their Y nunca en un culto pueden decir gloria a Dios. and in a service they cannot say glory to God. Nunca en un culto tiene libertad para decir aleluya. Never in a service they have freedom to say hallelujah, Porque su boca está cerrada. because their mouth are closed. No tienen libertad para levantar sus manos. They don't have freedom to raise up their Sus hands. manos les pesan. Their hands are very heavy for Nunca las them. pueden batir delante de Dios. They never can shake it before God, Porque hay ataduras. because they're inside them Porque hay ligaduras. chains Por los pecados ocultos. for the hidden sins, Por esa vida faltante del temor a Dios. for that life they're missing the fear of God, Por esa vida que no se dispone a la consagración verdadera. that life there is no willing to that truly consecrating, Por esa vida que no se dispone a amar a Dios por encima de sus intereses personales. that life there is no willing to love God above all His personal interests. Y esas bocas nunca se podrán abrir. And those mouths are not going to be open. Pero cuando llega el espíritu de vida, But when the spirit of life arrived, hermano, no podemos hacer otra cosa brethren, we cannot do sino anything, comenzar a hablar. another thing than to speak. Nuestros labios son tocados. Our lips are touched, Y el Señor coloca cántico nuevo en nuestros and the Lord labios. poured a new song in our lips, Y nuestros labios brotan de alabanza. and our lips are full of Nuestros labios praise. brotan de gratitud Are a ese full- Dios poderoso. Our lips are full of gratitude. Cantamos con emoción. We sing with all joy. Cantamos con gozo. We sing joyful. Cantamos con libertad. We sing with freedom. Esos labios se abren para orar. Those lips are open to ya no hay pray. pesadez para orar. There's not a heaven Ya no inside nos us. quedamos dormidos We are not arrodillados. asleep when we bow down Ya to no a pray. los 5 minutos de estar de rodillas se nos acabó el repertorio de oración. Just not 5 minutes praying, sino que nuestra mente es llena de palabras de oración. but our mind is full of word and prayer. Y comienzan a abundar y abundar esas palabras de oración. And that word started to overflowing. Y cuando tenemos esa vida de Dios, And when we have that life of Christ, cuando nuestros labios son tocados por ese espíritu de vida, when our lips are touched by that spirit of life, no podemos callar. we cannot be in silence. Y pasamos muchas horas de rodillas orando. And we have many hours then kneel down Y praying. vienen más y más palabras de oración. And more words of praying is starting to arrive and to arrive. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios nos siga tocando? How many of you want that the Holy Que Spirit el start to Espíritu de touch Dios in us? siga tocando nuestros labios. Continue touching our lips. Que el Espíritu de Dios siga purificando nuestros That the Spirit labios. of God continue purifying Para our hablar lips. la verdad. To talk the truth. Para hablar en To santidad. speak in holiness. Para hablar en el temor de To Dios. speak in the fear of God. Para hablar con gracia. To speak with grace. Que nuestras palabras sean siempre con gracia. That our words always be with grace. Sazonadas con sal. Full with that salt. Para edificar a los oyentes. To edify the ones that are hearing us. Este difunto recobró la vida y comenzó a hablar. That person sat up and began to speak. Y Dios hizo un milagro a esta mujer viuda. And God performed a miracle to this widow woman. Y que en momentos atrás estaba llorando por su hijo fallecido. There in some moment she was crying by his death son. Ocurrió un milagro a favor de esta madre. A miracle happened for this widow. Jesús resucitó a su hijo. Jesus resurrected his son, her Y son. se lo entregó en sus manos. And it said that he delivered him in his hands. El Señor cambió su lamento en gozo. The Lord changed that mourning into joy. Hermano, muchas veces el Señor ha cambiado nuestra tristeza en gozo. Many times he have changed our sadness into joy. Hemos pasado por momentos de dificultad. We have faced difficult moments. Hemos pasado por momentos en valle de sombra de muerte. We have faced valleys of shadow and death. Donde pensábamos que la esperanza estaba perdida. When we felt that the hope was lost. Donde pensábamos que allí ya llegaba el final. When we thought that was our end.
Este funeral ya iba saliendo por la puerta de la ciudad. This funeral was going out from the gate of this city. Ya esta triste madre y viuda This sad woman, widow, lloraba porque decía, esto es el final de mi vida. was crying because she said, "This is the end of my life. Quedé sin esposo I am without husband, y el único hijo que me acompañaba y me sustentaba económicamente and the only son that was with me helping me también murió. also died." Pero qué bueno que vino esa esperanza. But how good is that hope arrived? Hermano, el Señor es esa voz de esperanza. The Lord is that voice of hope. El Señor es el aliciente en ese momento de cansancio. The Lord is that hope in that moment of weakness. En ese momento donde el sol de las circunstancias de esta vida nos están fatigando y vamos a desmayar. In the moment that this son of the circumstances are making us weak, Viene esa sombra de vida sobre nosotros. this shadow of life come to our lives. Viene ese aliciente que nos da paz y calma. That hope and breath arrived. Y vemos el milagro de Dios en nuestra vida. And we can see the miracle of God through our lives. Y vemos que todo cambió. And we can see that everything changed. Y vemos que ese temor que había porque ya venía ese fracaso. And we can see that fear that was in our lives, Que ese temor que teníamos porque esa crisis cada día era más grande. that crisis, that failure was great. De un momento a otro, el Señor la cambió. Suddenly the Lord changed it. De un momento a otro, el Señor la tornó Suddenly the Lord changed en it bendición. in a blessing. ¿Cuántos hemos notado esto en muchas circunstancias de How nuestra many of you vida? have noticed this in many Amén. circumstances of your Pero life? hermanos, el Señor lo quiere seguir repitiendo But the Lord wants to continue doing cada vez que nosotros le creamos al Señor. every time that we believe to the Lord. Cada vez que nosotros aprendamos a oír su voz y a creerla. Every time that we hear His voice and we start to believe Him. Cada vez que nosotros nos dispongamos a obedecer sus Every órdenes. time that we're willing to obey His orders. Y nos dice la palabra del Señor And it says the word of God que este milagro trajo grandes resultados that this miracle bring great results en estas dos multitudes in these both multitudes, o en esta gran multitud or in this great multitude que hubo en estos dos grupos, that was in these both groups los cuales se encontraron allí en la puerta de la ciudad. that found in the gate of the city. Allí sucedió algo. Something happened there. Y los que iban a enterrar al muchacho And the ones that were going to bury this young man, no pudieron seguir su camino. they cannot continue his way. No pudieron seguir el camino al cementerio. They couldn't continue the way to the cemetery. Se dañó ese propósito. That purpose ends. Nuestro Dios frustra todo propósito del enemigo. Our God frustrates all the purpose of the Cuando enemy. llega el poder de Dios, When the power of God arrived, cuando llega el poder divino, when the divine power arrived, todo propósito de tinieblas all purpose from the darkness que llevaba nuestro destino a la perdición that took our lives to be lost, es frustrado it is prevent. y se le acaba el propósito al diablo. And for the devil is the end. La vida The life tiene poder sobre la muerte. have power upon Amén. death. La vida de Dios tiene poder sobre la muerte. The life from God have power upon the death. El Señor nos saca del fango de pecado. The Lord took us out from sin, Y el Señor nos da su vida en and abundancia. He gives us His life in an abundantly way. Este joven fue devuelto a la madre This young man was delivered to his como mother un regalo de Dios. as a gift from God. Querida hermana, Dear sister, usted que está llorando por su hijo you that are crying or weeping for your children, y parece que cada día and you see that every day la condición de ese hijo the rebelde situation of this son te hace llorar más. make you to cry more. Te quiero decir I want to tell you que Dios tiene todo poder
poder that God have all the power para tocar a ese hijo to rebelde, touch that rebel son, para darle un trato to especial, give them a special treat, para darle entendimiento a ese hijo to rebelde, give them knowledge to that rebel para que son, comprenda que Dios le está hablando. so that he can understand that God is talking to Y Dios him. va a tocar la voluntad de ese hijo rebelde And God is going to touch the will of that rebel son, para que obedezca la voz de Dios, so that he or she can obey the voice of para God, que sea resucitado de esa condición that mala can be resurrected from that y bad para que condition, vuelva a la vida de Dios. and that can come to the life of God. Y Dios te lo va a devolver a su casa. And he is going to take him back to his ¿Cuánto lo house. creemos? How many of you believe it? Dios va a devolver ese esposo rebelde a la casa. God is going to take back that rebel husband. Todo lo que ha sido perdido de su mano. All that have been loosened by his hand. Todo lo que un día, hermanos, a usted se le fue All that one day de sus manos. was out from your hands. Por lo cual usted está llorando. For where you are crying right Por lo now. cual usted está clamando de todo corazón. Right now are you crying right Y now? esa oración Dios la está escuchando. And that prayer the Lord is hearing us. Y esa oración ha subido a los oídos del Dios. And that prayer had come to the ears of God Y le ha conmovido and have moved him, para que Él tenga misericordia So de su vida. that he had mercy of your life, Para que Él venga, descienda a su favor. so that he can come to your life Y le toque. and he can touch Y you le levante. and raise you up Y le devuelva todo lo que usted ha creído un caso perdido. and give you back all the things that you thought that were lost. Quizá, hermano, Maybe, my brethren, Dios te ha hablado muchas the Lord veces have spoken to you many times que va a usar tu vida, that he is going to use your life, que te va a levantar con gran sabiduría, that he is going to raise you up with all wisdom, que te va a levantar con dones, con talentos, with gift, with skills, talents, que te va a levantar con una gracia especial. with a special grace. Pero después de que Dios te ha hablado, But after the Lord spoke to han you, venido muchas circunstancias adversas many circumstances have come, y usted ha llegado a creer, no, and you have started believing no. lo que Dios me dijo, eso ya no se cumple. What the Lord told me is not going to be fulfilled. Lo que Dios me dijo, What the Lord told me eso ya pasó al olvido. that happened, that passed, O ha llegado a dudar, or you have been doubting. ¿sería Dios que me habló? It was God the one that talked to me, Porque estoy viendo todas las cosas diferentes. because I'm looking in a different way all the things. No veo que estoy siendo encaminado a ese propósito que Dios dijo que tenía conmigo. I don't see that I'm in the way and in the purpose that the Lord had with me. Pero hermano, si usted se mantiene en el secreto de Dios, Primary brethren, if you stand in the si secret usted se of God, mantiene en la confianza de Dios, in the confidence of God, el Señor va a venir a su vida the Lord is going to come to your life con una palabra poderosa. with a powerful word, Y el Señor lo va a levantar. and He's going to rise us up. Y aquellas cosas que usted ha considerado que son perdidas, And all the things that you consider that were lost, el Señor las va a entregar en sus He's manos. going to give it in your hands. Y usted en sus manos va a ver And in your hands you're going to see esos regalos maravillosos de Dios. those marvelous gifts from the Usted en Lord. sus manos va a ver. In your hands you're going to Va a see. ser testigo You're going to be a witness que Dios ha devuelto aquello perdido. that the Lord have given you back Hermanos, all those porque aún things. hay esperanza. Because there is hope, my La brethren. esperanza no se ha perdido. The hope is not lost. La esperanza está viva. The hope is La alive. palabra de Dios todavía está en pie. The word of God is continue working. La palabra de Dios no se seca. The word of God is not going No to be se dry. marchita. It's not going to be dry. Como la flor del campo. As the flower of the La field. palabra de Dios permanece para The word of God siempre. stands forever. Las promesas de Dios son fieles. The promises of God are Las faithful. promesas de Dios son The verdaderas. promises of God are true. Pasa el cielo y la tierra. Heaven and earth will pass. Pero la palabra de Dios nunca pasa. But the word of God, no. ¿Cuántos esperamos las promesas de Dios? How many of you wait the promises of ¿Cuántos God? creemos en la palabra de Dios? How many of you believe in the promise of ¿Cuántos God? creemos que Dios es el autor de la vida? How many of you believe that the Lord is the author of life? Aleluya. Hallelujah. Fiel es el Dios todopoderoso. Faithful is the Démosle powerful un fuerte God. aplauso a la presencia del Give a Señor. big applause to the presence of God. Aleluya. Y hubo resultados.
And there were results en este gran milagro. in this great miracle. Toda esa multitud All this multitude fue testiga del poder de Dios. was witnesses of the power of God. Queremos que muchas otras personas vean la gloria de Dios en nuestra vida. We want other people to see the power of God in our lives. Creámosle a Dios Believe in God. Let us believe in para God. que Dios haga un gran milagro en nuestra vida. So that He can perform a great miracle Y in que our toda la lives. gente vea que Dios existe. And the other people can see that the Lord Y exists. que toda la gente se dé cuenta que Dios es un Dios vivo. The people can notice that He's an alive Y God. que todas las personas a través de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas And through what the Lord have done in our lives, se dé cuenta que Dios es poderoso para they levantar. can notice that He is so powerful to Que rise Dios es up, poderoso para restaurar. that He is powerful to restore, Que Dios es poderoso para hacer nuevas en Él todas las that He is cosas. powerful to do all the things new. Todas las personas que estaban allí All the ones that were there tuvieron miedo. were fearful, Pero no era un miedo que espanta. but there wasn't a bad fear. No era un miedo de salir corriendo. Wasn't a fear to go running. Era un miedo reverente. Was a fear that was Fue like a un respect. temor reverente It was a good fear donde todos se quedaron quietos. when everyone was in silence, Donde todos se quedaron perplejos. when they were looking, Todos se quedaron asombrados they were astonished de mirar lo que había pasado. of looking what happened, Y de mirar cómo esta pobre mujer and to see how this poor woman ahora estaba feliz, now was happy, abrazando a su hijo, hugging his son, disfrutando esa bendición. enjoying that blessing. Entonces ese miedo fue reverencial. So that fear was reverent. Ese miedo fue de reconocimiento a la grandeza de That Dios. fear was recognizing the grace of God, Y esa reverencia and that reverence lo llevó a glorificar a Dios. took them to glorify the Lord. Qué bueno es venir a la casa de Dios con reverencia, How good is to come to the house of reconociendo que God, estamos delante de los ojos del Dios Todopoderoso, recognizing that we are before the eyes of the Almighty God, siendo conscientes que le estamos rindiendo culto a Él, being conscious that we are giving service to Him, que nuestra alabanza es para glorificar su santo nombre, that our praise is to glorify His holy name, que nuestra adoración es para exaltar su grandeza. that our worship is exalt His power, Y todos estaban allí glorificando a Dios. and all they were glorifying God, Y todos hablaban y confesaban. and they were speaking and confessing. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. A great prophet is risen up among us. Ellos conocían They knew testimonios del profeta Elías y Eliseo testimonies of prophet Elijah and Elisha, que en su tiempo, that in his time, con el poder de Dios, with the power of God, habían resucitado muertos. they resurrected dead persons. Y ahora estaban viendo este milagro. And they were looking this miracle. Lo estaban presenciando con sus propios ojos. They were looking this miracle. Y dijeron, un gran profeta. And they said, a great prophet. Un profeta que quizá es mayor que Elías y A Eliseo. prophet that maybe is greater than Elisha and Elijah. Pero ellos desconocían But they didn't know que Jesús that Jesus, no era un gran profeta, he wasn't a great prophet. sino que Jesús era el Hijo de That Dios. Jesus was the Son of Que God. Jesús era el enviado del cielo That Jesus was the one that got sent from para heaven redimir a toda la humanidad del pecado, to give salvation to all the human beings, para pasarnos de la muerte a la vida to eterna. take us from death to everlasting life. Y ellos dijeron, And they said, Dios ha visitado a su pueblo. God has visited his people. Ellos reconocieron en ese momento, They recognized in that moment, Dios ha descendido a nosotros. he have come to us. Dios está entre nosotros. He is among us. Dios nos está visitando. He is visiting us. Porque estamos escuchando lo que Él está hablando. Because we are hearing what he is Porque speaking. estamos viendo lo que está ocurriendo. Because we are looking what is happening. Y porque estamos viendo los resultados de este
este gran And milagro. we are looking the results of this great miracle. ¿Cuántos reconocemos que Dios nos ha visitado muchas veces? How many of you recognize that the Lord had visited ¿Cuántos us many reconocemos que hoy Dios occasions? nos sigue visitando? That today He is continuing Hermanos, visiting us. procuremos la visitación de Dios todos los días. That visiting from the Lord be in our lives every day. Él quiere visitarnos no una vez al He año. wants to visit ourselves not one time a year, Él quiere visitarnos no de vez en cuando. not sometimes, Él quiere visitarnos todos los días. all the days. Hermanos, nosotros queremos todos los días ser visitados por el We Señor. want every day to be visited by the Lord. Nosotros anhelamos que cada momento que nos arrodillemos, We want that in every moment that we kneel la down, presencia de Dios fluya sobre the nosotros. presence of God flow inside us. Que cada vez que nos arrodillemos, That every time that we kneel down, sintamos esos ríos de agua viva. we can feel those rivers of living water. Que cada vez que levantemos nuestras manos aquí en el servicio, That every time that we raise up our hands in the service, el Señor nos toque y nos quebrante. He touched our lives and broke our hearts. Que haya ese espíritu de humillación That spirit of humiliation, para que seamos sensibles en la presencia that de we can be Dios. sensible in the presence of God. Cuando somos sensibles en la presencia de Dios, When we are sensible in the presence of God, no hay dureza en nuestros there corazones. is no hardness in our hearts. Fácilmente lloramos en la presencia de Dios. Easily we can cry in the presence of God. Hermanos, ¿hace cuánto que no lloramos? How many times do you have cried in the presence of God? ¿Hace cuánto que no nos quebrantamos en la presencia de How Dios? long you have been broken in the presence of God? ¿Hace cuánto tiempo que nuestros ojos están secos? How long our eyes are dry Y ya no hay lágrimas en nuestros ojos. and there are no tears in our eyes? ¿Hace cuánto tiempo ya no hay sensibilidad para recibir la palabra? There's not that feeling in our hearts to receive the word. Hace tanto tiempo ya no hay fe para oír la There's voz de no Dios. faith in our hearts to receive the word of God. Necesitamos, hermanos, ser visitados We por need el to be Señor. visited by the Lord. Que todos los días el Señor me visite. That every day the Lord visit me. Que todos los días extrañemos la visitación del Señor. That all days we can miss that visit from the Lord. Que el día que no sintamos esa visitación, That the day that we don't feel it, nos preguntemos we can ask ourselves. y nos preocupemos con gran tristeza. And we can be worried with sadness. ¿Qué ha sucedido que hoy el Señor no ha venido a mi vida? What's happening that the Lord haven't come to my life? Aleluya. Hallelujah. Hermanos, vamos a estar de pie My brethren, we're going to pray. y vamos a darle gracias al And Señor. we're going to give thanks to the Lord. Oremos al Señor con todo nuestro corazón. Let's pray with all our Bendito hearts. Dios y Padre maravilloso. En esta hora te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por estos momentos en los cuales hemos oído tu voz. Dios maravilloso, que esta palabra halle cabida en nuestras vidas. Que esta palabra produzca grandes resultados en nuestra vida, para gloria de tu nombre. Aleluya. Hermano, cree que ese milagro que usted está esperando en el Señor va a suceder. Aleluya. Que esa visitación va a venir a su vida. Que el Señor va a devolver todo aquello que hemos perdido. Lo creemos, Señor, porque tú eres un Dios de grandes oportunidades. Toca a tus hijos en esta hora, oh Dios. Visita a tu pueblo en este momento, Señor. Derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Oh Dios maravilloso, muévete en este lugar. Muévete, Señor, en cada vida, en cada corazón. Suple ahora mismo cada necesidad. Oh, aquellos hermanos que están esperando en tu gran fidelidad, que están esperando esa promesa que un día tú les hiciste. Oh Señor, han pasado muchas circunstancias difíciles, pero ellos siguen creyendo en ti.